Ya, buenos días mis compañeros, muy buenos días. En esta mañana nos tocó exponer sobre el abuso sexual. Los integrantes son Hernández Sot Asto Milagros, Carmona Judith Evelyn, Melo Ventosilla Jordan, Velasco Castro Betsabe Natalie, Ruti Inga Stephanie Chantal y Shancha Trucios Natle Miluska. En planteamiento del problema. ¿Qué entendemos por abuso? El abuso es el uso o tratamiento inadecuado de una causa. Buscamos alcanzar una mayor comprensión de dicho problema para su contribución al proceso de implementación de la compensación de los derechos de los niños. El abuso sexual es una realidad que se vive día a día. Algunas personas prefieren callar por miedo, por vergüenza, porque cuando son personas abusadas no se les tienen un miedo de contar a las personas mayores y es por eso que ellos se lo guardan todo. Se trata de un problema con un gran pasado, pero con una corta historia. El silencio sobre los abusos ha empezado a romperse muy recientemente. El abuso sexual se le define desde una forma amplia donde se engloban todas las actividades, donde se obliga a otra a cometer actos sexuales, incluyendo la violación. La violación ya sea en niños, en adolescentes, también se da en personas que son especiales. Y nuestra problemática es los derechos de los niños a partir de la referencia a casos de maltrato y a violación. Nuestro propósito consiste en indagar problemas específicos que se han conducido a una cierta desesperación de los modelos jurídicos sobre los derechos de los niños y de los modelos de otras disciplinas, como de la propia opinión pública, también diversas, y el abuso sexual, y eso sería todo. Y vamos a pasar con nuestra siguiente compañera. Bien, continuando con la exposición, vamos a pasar a los antecedentes. En los nacionales, Mamani, Pinto, Núñez, Quispe, Vargas, en el año 2020, tienen preferencia a la eficacia del programa educativo MISOL para la prevención del abuso sexual infantil en menores de edad de la ciudad Juliaca, Perú. El presente estudio tuvo el objetivo de determinar la eficacia del programa MISOL en la prevención del abuso sexual infantil, así a través del desarrollo de conocimientos al respecto y habilidades de prevención. En los antecedentes internacionales, Luciana Ramos Lira, en el año 1998, se llevó a cabo un estudio transversal y ex post facto en un centro de salud de la Ciudad de México. Tuvo como conclusiones que la violencia sexual es un problema grave de salud pública que requiere implementar programas de capacitaciones para obtener una respuesta especializada de los proveedores de salud. En las definiciones, el abuso sexual pues nos hace referencia a los actos de coacción o amenazas con el objetivo de que se lleve a cabo un acto sexual, ¿no? También es un tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento. Aquí pues el atacante puede usar fuerza física o amenazas, también puede darnos drogas o alcohol y así pues abusar sexualmente de nosotras, ¿no? También el abuso sexual está basado en el género, según se establece en la Declaración para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y es frecuentemente perceptada por un varón en el que la mujer confía, ¿no? Por ejemplo, el padre, ya que se espera protección de él, el hermano, el tío, el esposo, los primos o alguna autoridad, ¿no? Etcétera. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los modelos teóricos que hablan del abuso sexual.
Dentro de ello tenemos a 4, que estamos hablando del modelo ecológico de la violencia de Bronfenbrenn. En este caso, el marco ecológico, ¿no? Nos dice que integra los contextos de desarrollo del niño, que está el microsistema, el macrosistema y ecosistemas, que están estructurados por los factores que van a intervenir en la etiología del maltrato. También tenemos el modelo de Finkelhor, y este modelo nos dice que intenta responder a 2 preguntas. En este caso es la de por qué algunas personas se interesan sexualmente en los niños y la razón por la cual el interés sexual conduce a que abusen de los menores, ¿no? Y también tenemos el otro que es el modelo traumatogénico de Finkelhor y Brown, que es en el año 1985. En esta muestra, un cuadro que tiene componentes que estarían en la base de la dinámica traumatogenética, o sea, el desarrollo de la sintomatología y desestructuración que padecen las víctimas de abuso sexual, ¿no? Y están sexualización traumática, traición, indefensión y estigmatización. También tenemos por último que es el modelo integrador de Faller. Este modelo habla sobre la diferencia entre las condiciones propiciatorias del abuso sexual y los factores que contribuyen a la aparición del abuso sexual, pero no la provocan. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los tipos de abuso sexual. Acá generalmente estamos acostumbrados a creer, ¿no?, que el abuso sexual solo se da con la violación sexual. Sin embargo, existen muchas modalidades de abuso sexual que se pueden clasificar en abusos con contacto físico y sin contacto físico. En los tipos de abuso sexual con contacto físico se puede incluir el contacto bucal en las zonas genitales u otras zonas que estén vinculadas a la actividad sexual y que acostumbren a estar cubiertas por la ropa, ¿no? Ya puede ser el pecho, el vientre, la pelvis, los glúteos. Dichos contactos tienen la posibilidad de incluir besos y otras formas orales, ya sean lamer o morder. También se incluyen las caricias, frotamientos o tocamientos en las zonas del cuerpo ya mencionadas, con el fin de estimularse o explorar el cuerpo del menor. Esto incluye la estimulación de los genitales del niño o niña. También la violación sexual o la realización del coito. Esto puede darse por medio de la penetración vaginal o anal. También se incluye la penetración con otras partes del cuerpo u objetos. También se incluye el sexo interfemoral, que consiste en la ejecución del acto sexual sin penetración. En esta categoría, el órgano sexual masculino se excita por frotamiento entre las piernas u otra parte del cuerpo del menor. Y en los tipos de abuso sexual sin contacto físico, tenemos como espiar al niño o niña adolescente mientras se está cambiando o se está vistiendo, exponer las genitales ante él o a la menor y o masturbarse delante de él o ella, usar al menor también para la elaboración de material pornográfico, filmarlos o tomarles fotos desnudas. Una incitación del victimario a que el menor toque sus genitales e incitarlo mediante conversaciones e imágenes de contenido sexual. Y también por último podemos tener el que el abuso sexual sin contacto físico vulnera la intimidad, la dignidad y la honra, y pueden causar tanto daño como el abuso sexual con contacto físico. Bueno, continuamos con las causas del abuso sexual, ¿no? Es difícil poder decir con exactitud qué cosas conlleva a una persona a abusar sexualmente de otra. Es fundamental identificar los factores de riesgo, que pueden ser el personal, familiar, comunitario o el social. Si bien cualquier persona puede ser víctima de abuso sexual, la probabilidad es más alta cuando en las dimensiones que serán señaladas existen factores de riesgo que sobrepasan a los factores protectores. En los factores a nivel personal es necesario que consideremos los factores de riesgo en relación de la víctima y de la persona abusadora. Y los factores de riesgo que corresponden a las personas víctimas de un abuso puede ser la falta de información sobre la sexualidad en general y la falta de información sobre el abuso sexual en particular, lo cual impide identificar el riesgo que puede existir. Es que el niño o niño también sufre maltrato o incluso puede llegar a buscar contactos afectivos que puedan desembocar en un abuso sexual. También otro factor de riesgo es que el niño tenga una discapacidad física o psíquica, lo cual hace que difícilmente se pueda defender, ¿no? Entonces, los factores de riesgo de nivel personal que corresponden a las personas abusadoras pueden ser también los siguientes.
porque en su niñez han experimentado diversas situaciones negativas en relación con la sexualidad, ya sean situaciones familiares inadecuadas durante su niñez que le impidieron establecer vínculos afectivos sólidos y no le permitieron desarrollar empatía. Otro factor puede ser la necesidad de sentir que tienen el control afectivo sobre otros y necesidad de afecto, y las condiciones de vida actuales que aíslan a estas personas de recibir un apoyo afectivo y social. En los factores a nivel familiar tenemos que los parientes, mayormente con los parientes cercanos, ¿no? Porque tuvo una madre negligente que estuvo ausente o estuvo deprimida, por lo cual no le brindó el cuidado y la supervisión adecuada. Otro factor puede ser que tuvo una madre que también fue víctima de violencia familiar o tener una familia donde no se habla sobre el abuso sexual. Otro factor también que influye es que en estas familias hay presencia de alcoholismo, drogadicción y otras adicciones. También modelos sexuales inapropiados que además exponen a los menores de edad a situaciones de estimulación sexual. En los factores a nivel comunitario se pueden observar la ausencia de servicios o falta de recursos para un adecuado desarrollo de funciones, la ausencia de diversos mecanismos de detección del abuso que existen en barrios seguros, existe la delincuencia y una percepción donde falta el orden y el cumplimiento de reglas. Y a factores de nivel social, tenemos que cada cultura plantea ideas de que los contactos sexuales son irreprimibles, lo que acusa a los varones de poseer características de agresividad y dominio, y acusa a las mujeres de tener características pasivas y poseer sumisión. Se puede observar que la sociedad, ¿no?, promueve y usan de forma comercial el cuerpo de las mujeres, y cuando aceptan estos actos, se utilizan a las niñas para que puedan adoptar características adultas y erotizadas. Bien, continuando con las consecuencias, estas van a ser en general y se van a dividir en dimensión emocional, dimensión cognitiva y dimensión conductual. Y también van a tener distintas temporalidades, de las cuales va a estar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En la dimensión emocional a corto plazo, habrá en la víctima tristeza, sentimientos de desamparo. También estas pueden estar acompañadas de cambios bruscos de ánimo. También va a haber miedo, temor, posiblemente vergüenza, culpa, ansiedad, irritabilidad y rebeldía. A mediano plazo va a estar acompañada de depresión, de diversos trastornos ansiosos y de sueño, ya sean insomnios, terrores nocturnos, y con el tiempo también se puede desarrollar trastornos alimenticios, que van a estar distorsionadas por el desarrollo sexual e intentos o ideas de suicidio. De acuerdo a la dimensión emocional a largo plazo, va a haber baja autoestima, un pobre autoconcepto de sí mismo, tal vez disfunciones sexuales, depresión, diversos trastornos emocionales y sentimientos de ser diferente al resto de las personas, ¿no? Por el mismo hecho de la situación en la que ha pasado la vida. De acuerdo a la dimensión cognitiva, a corto plazo va a ser bajo rendimiento escolar, dificultad en la atención, concentración y desmotivación. A mediano plazo, trastornos de aprendizaje. De repente puede que haya una repitencia escolar que se quede de grado. A largo plazo, también ya el hecho que se quede de grado ya pues va a perder el año y será un fracaso escolar. Dimensión conductual a corto plazo, conductas agresivas, hostilidad, temor frente al agresor de la víctima y también rechazo a aquellas figuras de autoridad para ella. Puede ser su papá, su mamá o alguien. A mediano plazo es posible que intente fugarse de su casa. Va a haber poca motivación para que estudie y también hay una fuerte probabilidad de que consuma drogas y alcohol. Posiblemente el interés excesivo en juegos sexuales y deseo una masturbación en exceso y conductas sexuales de riesgo. A largo plazo, este va a ser con frecuencia, puede cambiar de parejas y solo buscar el placer en ellas. También puede
entrar al mundo de la prostitución o iniciar en el mundo del alcohol y de las drogas. Puede adaptarse socialmente y tener relaciones familiares conflictivas. Va a ser difícil para la víctima relacionarse nuevamente con sus familiares o amigos. 6. La primera etapa, que es selección de la víctima, aquí nos menciona que el niño víctima es seleccionado por su abusador según su edad, sexo y etcétera. En la segunda etapa, acorrala. El abusador procede a acorralar a la víctima y para eso elige el lugar en donde abusó al niño, un colegio, un campo de deportes, su propio hogar o una iglesia. Aquí ya el abusador busca el momento, el ambiente en donde va a abusar. La tercera etapa es seduce. Aquí el abusador procede a seducir al niño, haciéndose su amigo, comprándole regalos, etc. En la cuarta etapa nos habla del abuso explícito. Aquí procede a abusar del niño de manera explícita. En la quinta etapa es adoctrinar. El abusador intenta adoctrinar a su víctima, reprogramando su mente con el fin de manipularlo para que no cuente el secreto del abuso. Por eso es que el niño ya se mantiene callado y reserva el secreto. La sexta etapa es el develamiento. En el develamiento es cuando la víctima se anima a pedir ayuda o alguien descubre el abuso. Siguiendo con el tema, les voy a hablar sobre la clasificación. El abuso sexual se clasifica en el ámbito intrafamiliar y abuso extrafamiliar. En el intrafamiliar se llama de esta forma una vez que el abuso es perpetrado por un familiar del menor abusado. Esta persona frecuenta tener autoridad sobre el menor de edad y por ser parte de su familia está alrededor de él o ella, lo cual le permite tener una entrada fácil para tener contacto con el menor. Al tratarse de un familiar cercano, puede cometer el abuso por un largo tiempo y de diversas maneras. Por eso es considerado un tipo de abuso muy dañino. Esto genera un estado de confusión al menor, el cual impide registrar y hablar sobre lo que pasa. Por esta razón, el abuso sexual intrafamiliar queda oculto y esto permite que se perpetúe por varios años. Y viene siendo así, el abuso suele ser seguido, como es un familiar cercano, nadie puede sospechar, y más que nada peor cuando el niño calla. El siguiente es el abuso extrafamiliar. Aquí se refiere al abuso sexual cometido fuera del contexto de las relaciones familiares específicas por una persona conocida o desconocida, usando cualquier medio que anule o limite la voluntad personal. Estas agresiones acostumbran suceder fuera del hogar y son en su mayoría cometidas por personas conocidas por la víctima y en una pequeña cantidad de casos por extraños. Los jóvenes y los adultos adolescentes son principalmente víctimas de esta clase de agresiones. Primordialmente, pues, ellos asisten al colegio donde poseen contacto con compañeros y maestros y permanecen relacionados en ocupaciones sociales con más grandes oportunidades de conocer personas. Además, tienen la posibilidad de llegar a participar en ocupaciones de peligro sexual y consumo de alcohol, drogas, lo que tienen la posibilidad de hacer vulnerables a diferentes maneras de maltrato. Por consiguiente, las agresiones sexuales en extrafamiliares llegan mucho a veces a la violación o intento de violación. Seguido de esto, les voy a hablar sobre la prevención en caso del abuso sexual. El abuso sexual se puede prevenir en adolescentes en la forma de enseñarles que su cuerpo es de ellos y la relación va siempre hasta donde ellos quieran llegar, nunca más allá.
El que se esté con una pareja estable no significa cumplir o someterse a los deseos del otro, ya sea con propuestas o juegos que le hagan sentir mal. Además de eso, también tiene que reconocer los comentarios que son descalificaciones o agresiones. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.